Yo he planteado, que después si quieren está en que yo lo pongo, lo hablo siempre al aire, es, o sea, no hay un artículo en nuestra Constitución o en la parte, mejor dicho, en la parte penal, que penalice a los funcionarios y operadores de la parte jurídica, ¿tá? Cuando no hay una habilitación correspondiente en la actuación. Nadie los ajusta. Lo que pasa que muchas veces vos pedís la violación del menor cuando el menor tiene 11, 12 años, no cuando tiene 5 obviamente. Pero claro, el juez, con tal de que no se metan los problemas de la familia y con tal de... Sí, de prevenir. Que no tenga que vivir eso, claro. De prevenir. Lo hace por un tema de que es un niño y que no está bueno que lo sometan a un interrogatorio judicial con lo que ello conlleva. No, preservar, eso estamos de acuerdo, pero porque el juez no muchas... sabe manejar la situación. Claro, pero no podés encontrarte con casos donde, según el juez, es el tipo de... O sea, yo he tenido casos donde no tenía pruebas y el juez bajaba un hacha contra el victimario, y en otros casos donde había muchísimas pruebas y no se hacía nada. Claro. Ah, obvio. Entonces hay un tema de subjetividad de la ley, Sí. que, Que bueno, ahí no que metemos en debería de argumento de ser ello, re neutral y no lo es. y es complicadísimo. Bueno, en Brasil los jueces tienen la obligación de saber medicina y psicología. Y sí. Y claro, Y acá no. Y es que en realidad sería bueno que se interiorizaran en todas estas cosas. Porque claro, sensibilización. para trabajar en la diaria. No vas a ser un especialista. Yo, por ejemplo, no voy a ser una abogada ni voy a ser Claro. una policía o oficial de policía como ustedes. Claro. Pero tengo que tener una sensibilización sobre la actividad. Sí. ¿Viste? Bueno, ustedes no son psicólogos tampoco. Claro, pero no, tenemos que al aguantar fiscal le todo. llega la pericia, tiene que leer la pericia y punto. A nosotros, por ejemplo, ahora no nos dejan averiguar al menor. En la unidad de nosotros, Antes sí se realmente hacía. es impresionante. Todos los días el niño se expresa a través de un dibujo. Claro. Y tenemos un caso muy reciente donde la niña se dibuja y surge en la escuela que muestra ese dibujo que hace y se dibuja a su papá encima de ella y hace flechitas. ¿Y qué pasó con señala. eso? Y se está trabajando porque nosotros no podemos hacer indagatoria sobre Claro. eso y no te dejan. Tú tienes que ver. Tendría que cómo- tener un psicólogo en la parte especializada Nosotros junto. tuvimos- Antes trabajaban ahí, pero ahora nosotros no. tuvimos hasta el 2016 Mm. los psicólogos dentro Allí. de la unidad donde el juez disponía pericia psicológica para el menor víctima, donde nosotros entablábamos diálogo con ese menor y pasaba a las psicólogas y el trabajo era excelente, era muy bueno porque era rápido. Ahora tenemos casos de víctimas Mucho donde protocolo. donde la pericia demora Claro. hasta 3, 4 meses. Un año de atraso. Un año de atraso, no puede ser. ¿Esa víctima dónde queda? ¿Cuál es? O sea... No, y el tema de que el tiempo de la, que es lo que yo siempre digo, el tiempo de la víctima no puede ser el tiempo del proceso No, judicial. por supuesto que no. Porque si no la víctima queda, ¿viste? Es un año. Pegada. Ella se olvidó de que Sí, no- sí. hace. Bueno, nos ha 10 pasado a meses. nosotros de citar, por ejemplo, por abuso físico, niños que sufren maltrato físico por parte de los padres, los progenitores. 2015 me han llegado pericias, también 2019. Claro, no. Tenemos niños que en aquel momento tenían 5 años. Ahí imagínate lo que me toca a mí, ¿no? Yo estoy sosteniendo el... ¿Cómo va bendeciendo la cabeza del niño? No, ahí tiene que estar sosteniendo a la madre y al niño mientras Nada. se salen las partes judiciales. O sea, también niños que están dentro de una interna familiar violenta, donde la violencia Claro, es... el peligro está dentro de la casa, no Claro, fuera. La no mayoría de necesariamente Es un es a ellos, delito. pero es lo que Claro. ven, los padres que se golpean, o sea, y sin distinción de género también, a veces son las mujeres las violentas contra el... Y ese es contra- otro problema que tenemos judicial, Claro. pobre, me odia. No, Pero digo, yo ahí sí, hablaba con Ojeda, vos lo tenés que conocer a Ojeda, que está en la parte de departamento penal, él es compañero mío del panel, y yo le planteaba en el video y le decía, nosotros tenemos faltas en la parte, diríamos, jurídica, de qué se hace durante. Claro. O sea, no hay, diríamos, medias diríamos, causas. ¿Me explico? Si se procesa o no se procesa, pero durante el proceso, valga la redundancia, o sea, nadie contiene ni a la víctima, ni se analiza a ver cómo se puede contener al agresor para que no siga agrediendo mientras se demora. O sea, faltan ese tipo de cosas que hacen una diferencia. O sea, hay gente muerta por esas razones, Sí. ¿no? Claro, y bueno, y depende de, por ejemplo, en un abuso sexual sí te dan la prisión preventiva, te mandan en cana enseguida, pero si es un abuso psicológico, por ejemplo,
no te van a mandar preso hasta que haya acusación. Y el deterioro igual que genera. Claro, y, Sí. no, y la familia, él está ahí libre. Muchas veces Bueno, a peor. veces ponen los cautelares, pero... Muchísimas veces peor, y no solamente Muchísimo, eso, sino que corres el riesgo de que el agredido se transforme después a futuro en un agresor por todo lo que se aguanta. Claro, claro. Y pasa. Eso después lo vamos a ver. Y la realidad de traición. Entonces, viste, bueno, esperen un poquitito. La parte 6, abuso sexual, la definición, clasificación, indicadores. Acá vamos a ver algo de explotación sexual comercial. Rivera está con este tema en fire. Valoración y contextualización, marco jurídico, la normativa vigente, el alcance y realidad de los procesos judiciales, las medidas de protección, ¿tá? Conceptos de CIPIA, los mapas de ruta que hay, pero ¿tá? Hay, bueno, ahora salió también un protocolo de ANEP también, dispositivos de protección y de atención, ¿tá? Y bueno, la prevención primaria, la secundaria y la terciaria, ¿tá? Así que nos vamos a frustrar bastante juntas. Por lo menos pasémoslo bien, porque si no, vieron que este tema es tremendo, ¿no? Sí. O sea, es un tema duro. Yo les traje igual varias cosas, pero la idea es que lo podamos ir analizando lo más práctico posible para el beneficio de ustedes. Esto está mal ubicado, porque yo tendría que ponerme acá para ir pasando. Ahí. Ahora sí. Bueno. Vamos a ver el concepto de familia, la evolución histórica y la construcción teórica. Esperen un poquitito porque yo no les di las carpetas. Vayan agarrando si quieren una carpeta, que tienen lapiceritas para apoyar. Voy a traer más hojas, aguarden un poquito. Y ya que estás ahí para... Me voy a... Color, sí, No rompas nada. Yo creo que nos iba a marcar las horas a nosotras. Acá hay otro lado. Acá hay dos. En este hay dos. No, porque a este le falta. Toma. Igual, no sé. Ah, sí, acá está, dice. Duración de 14 horas, porque nosotros para que nos den puntos al legajo tiene que ser mayor a 10 horas. ¿Mayor a 10 es? ¿Mayor a qué? Mayor Acá a tenés 10 horas el para que teléfono. el legajo te lo reciban en el curso. Está bien, formal. entonces. Acuérdense en todo curso que hagan, debe figurar el diploma con mayor a 10 horas. Si no, no te lo aceptan. O sea, lo presentás como complemento a la evaluación. Tengo hojas, me dejé olvidado la carpeta con las hojitas, pero me facilitaron estas para que vayan anotando. Pero está bárbaro porque son como unos cartoncitos, Ah, claro. o sea que les van a servir. Vayan agarrándose de acá. Ahí está. Las dejo, estos son tremendos cartones. Ya se pueden hacer, son como para imprimir. Pero les viene bárbaro porque tienen para apoyar también, porque si no, no tenemos como apoyo. Ahí dejo más. Bueno, vamos a empezar porque si no, no nos va a dar el tiempo. La familia, vamos a ver el concepto de movimiento signado por el cambio y el tema de que es dependiente del contexto sociocultural y económico, ¿tá? Vieron que hay muchos planteamientos sobre que la familia está en crisis, todo ese tipo de planteamientos que se hacen. En realidad, a ver, lo que está en crisis es la estructura, ¿no? O sea, el concepto de estructura de la familia. La familia es la familia que se forma y es la familia que hay, la que uno puede construir. En realidad lo que hoy por hoy está en crisis real es diríamos, cómo se conforma esa familia
desde lo estructural, ¿no? O sea, que no se mantiene, que no contiene. Hay, vinculado directamente al tema del abuso y el maltrato, el gran problema con lo que nos encontramos es con el tema de la confianza, que dentro del núcleo familiar no hay. ¿Tá? Cuando no hay confianza en el núcleo familiar, maltrato y abuso infantil es complicadísimo porque se prende enseguida. ¿Por qué? Porque digo, el niño no puede decir lo que le pasa, no puede decir lo que siente, o sea, empiezan a haber problemas en cuanto a esto de el maltratador o el abusador en realidad se beneficia de ese silencio, ¿tá? Y empiezan a aparecer otro tipo de cosas, ¿tá? Siempre que detecten falta de confianza en el ambiente, ahí ya es un indicador de riesgo, diríamos. ¿Tá? Si tienen frío me van diciendo. La familia tiene funciones tradicionales, ¿tá? Una de las funciones de la familia, que era un poco lo que yo hablaba ahora hace un rato, es la función socializadora, ¿tá? Lo que yo les decía de la parte antropológica. Nosotros en realidad antropológicamente desde lo clínico estamos pensados como seres gregarios que vivimos en sociedad a vivir en estructuras, en núcleos de pares, ¿no, verdad? Que configurarían esta estructura socializadora llamada familia. La familia es para cada individuo el primer espacio de socialización, por consiguiente. Pero aunque no es un detalle menor, si ya la estructura de la familia es rara, el tipo de socialización, rara entre comillas, ¿no? Va a ser ya diferente. Por eso yo les planteaba que no es lo mismo el procesamiento y el señalamiento de un agresor o abusador dentro de un núcleo familiar donde está naturalizado, por ejemplo, el incesto, a el señalamiento en un núcleo donde el incesto está puesto en un lugar de tabú como corresponde. Claro. Son cosas diferentes. Si voy muy rápido me dicen. Yo a veces me acelero. Tiene una función nutritiva también, que tiene que ver con el dar. Es básica para la supervivencia y la adquisición de normas. O sea, el primer no, y ahora sí les voy a dar con todo con lo psicológico, que el niño recibe desde el punto de vista de la ley, la primera ley que el niño integra, es la ley paterna, y es el no del incesto. No te vas a acostar con tu madre, no te vas a acostar con tu padre, no vas a tener relaciones con tus hermanos, ni tampoco con tus primos, etc. Cuando esto no está instalado, la ley interna del niño, como diría después Lacan, ¿tá? Se va a complicar y va a generar que ya tenga otra predisposición frente a lo social y otra apertura, otro liberalismo, pero esto no lo digo diríamos de autocrática, lo digo desde el punto de vista psicológico. Va a tener un liberalismo que no va a estar muy bueno, que lo va a acercar más a la comisión de conductas delictivas, seguramente. No estoy señalando a nadie o sea, no es un tema lombrosiano lo que estoy planteando, no es tipo este y este, no, es que en realidad psicológicamente funcionamos un poco así, ¿tá? Cuando la ley paterna falla, ¿tá? Se complica. Me pueden decir, hay una cantidad de núcleos familiares que están configurados por las madres solamente, sí, y la madre cumple la ley paterna y la ley materna, o sea, las funciones cumple, ¿de acuerdo? Está perfecto. Igualmente les voy a decir algo, yo soy feminista, lo acepto y aclaro primero. La mamá puede cumplir la función, pero no es lo mismo psicológicamente para el niño que vea la imagen del hombre. Exacto, es la imagen. Yo lo lamento en el alma porque funciona así. Es como yo les digo a las mamás cuando les digo, mira madre, ¿está todo bien? ¿Vos haces todo? Necesita, o generalmente nos usamos eso, no lo necesita, pero ¿Se acuerdan de cuando venga tu padre? Siempre es un referente. ¿Ustedes se acuerdan de cuando venga tu padre y le voy a contar a tu padre lo que hiciste? Sí, a nosotros. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿por qué no lo podía decir la mamá? Porque no, claro. Lo que tenía más fuerza es decir, cuando venga papá... Era la autoridad. Es la autoridad y aparte, desde la parte neurofisiológica inclusive, está asociado al que tiene la fuerza física. Claro. La imagen masculina es la fuerza física. Después con eso nos vamos a encontrar con otro tema que es cuando las mujeres le pegan a los hombres y cuando los hombres le pegan a las mujeres, ¿no? Que los hombres dicen, no, porque también me pegó. Sí, bueno, pero es diferente porque las fuerzas físicas son otras. Y la presentación frente a lo físico y la violencia es otra también. Entonces cambia, ¿no? Por más que muchas veces hay mujeres que golpean a los varones también. Función normativa, ¿tá? Inculca e incluye las reglas, permite la adaptación a la realidad y son funciones frustrantes, ahí lo tienen, y vulnerables. Su ausencia va a dificultar la adquisición de límites. La función que cumple es de frustración, inhibe
Las vuelvo a llevar a la parte psicológica. Si voy muy rápido me dicen, porque miren que yo soy muy dinámica. Sí, sí. Voy y vengo, voy y vengo. A ver, piensen en un paciente, o cuando tienen ustedes a un consultante, o cuando ustedes tienen a alguien que está en un caso, una víctima, o a un agresor, que tiene un problema con la inhibición o con el pudor. La falta de inhibición, que viene de que faltó la inhibición en el núcleo familiar, está asociada al pudor de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Está asociada, se ríe porque va cayendo la ficha, como dice mi paciente adolescente, va cayendo la ficha. O sea, a ver, el pudor tiene que ver con cómo yo me limito o me frustro frente al comportamiento ante otros. ¿Y por qué les digo esto? No solamente para ilustrarla psicológicamente, sino que cuando uno trabaja con violencia en los agresores, uno este pudor o esta inhibición no lo ve. Pero no lo ve en todo, no solamente en la comisión de la conducta criminal. No lo ve en su manera de plantearse frente al mundo, se lleva todo puesto, no hay límites físicos entre él y la otra persona la mayoría de las veces. O sea, hay una impulsividad física que se ve todo el tiempo, ¿tá? Todos somos, acuérdense, sujetos violentos. Todos estamos atravesados por la violencia. Y después vamos a ver la diferencia entre violencia y agresión, que también hay una diferencia muy importante. Todos somos agresivos por naturaleza, porque la agresividad la necesitamos para vivir y defendernos ante las circunstancias de la vida, y sobrevivir principalmente, es una función más fisiológica, y somos potencialmente violentos cuando pensamos estrategias para poder hacer contra o opuestamente a una fuerza de la afuera, diríamos. ¿Tá? Pero hay niveles de violencia, porque yo tengo desde la violencia simbólica, ¿tá? Desde la que hablaba Bourdieu, por ejemplo, que habla mucho de la violencia simbólica, que es una violencia ultra sutil, a una violencia mucho más física y mucho más bruta, ¿tá? Ese abanico de niveles de violencia atraviesa y tiene siempre que ver con el tema del pudor también, la mayoría de las veces. Porque la persona ultraviolenta tiene cero nivel de pudor frente a los demás. Directamente el otro no existe. Cuando estamos en eso instalados, estamos frente a un trastorno de personalidad la mayoría de las veces. Y ahí ya tenemos una psicopatía. ¿Todas vieron el Joker? Sí. ¿Todas? No, yo no. Bueno, yo véanla. No lo he visto, no puedo ir a ir 2 veces. Vaya y véala. En la película del Joker se ve este elemento que yo les estoy planteando, ¿no? El pudor, cuando él, no les voy a hacer spoiler de la película porque si no la vieron les voy a... Pero cuando él se transforma, o sea, él llega un momento, él primero es persona, después llega un momento en que sale a la calle ya disfrazado. Cuando ya se disfraza y ya para él dejó de ser un disfraz el ser Joker y ya cambia su nombre, el nivel de pudor cayó y la violencia es total. Claro. Porque directamente arrasa con el que tiene al lado. O sea, no le importa, no hay filtro. ¿Tá? Acuérdense, porque el indicador de pudor es un indicador interesantísimo que se ve muy poco analizado. ¿Por qué les digo interesantísimo? Porque lo pueden ver desde los niños hasta los adultos eso. En el niño también, cuando uno hace clínica infantil con violencia, por ejemplo los bullies, los que hacen bullying, ¿tá? Son terribles con el tema del pudor. O sea, no les importa, es como que invisibilizan toda esta cuestión de considerar al otro, tenerlo en cuenta, ¿tá? El otro es como arrasado, ¿sí? Bien, función normativa, entonces, ¿hasta ahí estamos? Sí. Vamos. Las variables que afectan a la familia, ¿no? O sea, tenemos variables, claramente, que tienen que ver con lo social, obvio, ¿no? La tasa de natalidad, la tasa de divorcios, vieron que ahora todo el tema de los divorcios es tremendo. Se divorcian y se separan, exacto. Y aparte estamos como totalmente con núcleos de una sola figura de referencia, ¿no? O sea, las parejas como que no... Cuando hay hijos ya es muy difícil que esté la pareja todavía junta. Eso lo estamos viendo también. Hay todo un juego ahí complicado. La tasa de cohabitación, ¿no? O sea, todo el tema de la cohabitación, la cohabitacionabilidad, el colecho, ¿no? Que todo eso lleva a problemas complicados. Limitación de bienestar económico y la limitación que impone la maternidad, por ejemplo, el desarrollo profesional. Estos ya son todos otros temas
porque ahí, bueno, si tuviéramos un trabajador social estaría buenísimo, porque ellos lo ven mucho esto, el trabajo social, todo el tema de la mujer que trabaja, ¿no? Que no puede estar en la casa con la crianza de los hijos, que está buenísimo, pero por el otro lado genera otro tipo de situaciones, nosotras nos estresamos más, bueno, toda una cadena. Todos estos elementos afectan a la estructura de lo que es la familia, ¿tá? Porque en realidad hoy por hoy, si nos ponemos a pensar más fríamente, tenemos una estructura familiar, pero no es la misma que la de nuestros abuelos, ¿tá? Por ejemplo, ni tampoco yo me animaría a decir que la de mis padres, ¿tá? Ni la nuestra cuando éramos niños. O sea, en realidad, vieron que por ejemplo el otro día me estaban diciendo del tiempo que se pasaba antes mirando la tele en familia, los sábados, por ejemplo. Ahora es como inexistente eso, está como disociado. ¿Tá? Entonces, hoy por hoy ya empieza a parecer más como una especie de, perdónenme porque no es muy técnico este término, un amontonamiento de pares, de personas, más que una estructura familiar de compartir. Cuando se pierde el compartir, se diluye o cae el elemento de la confianza, ¿tá? Y ahí hay que tener mucho cuidado porque ahí se meten otras cosas por esa hendidura para adentro, ¿tá? Entonces, concretamente, la definición de familia sería el conjunto de personas ligadas entre sí, que acá es justamente esta ligación la que está fallando, ya sea por un vínculo de sangre o no, pero cuya vinculación parte del afecto, la solidaridad, el compañerismo, y que compartan o no el mismo predio físico. Pero, vieron, afecto, solidaridad y compañerismo tienen que estar presentes. Si esas tres fallan, ¿qué aparece enseguida y de manera inmediata? Claramente la falta de confianza, que es un elemento que ustedes van a decir, bueno, pero a ver, no hay tanta ciencia así. Sin embargo, la falta de confianza es un elemento muy significativo a nivel psicológico porque genera muchas alteraciones. Porque habla de lo que se llama el concepto de la habilitación. El niño, por ejemplo, dentro de un núcleo donde no hay confianza, no puede ser niño. Porque se tiene que estar defendiendo todo el tiempo frente a los adultos. Entonces, el niño que es un adulto. Cuando nosotros tenemos un niño que está cumpliendo funciones de adulto en un núcleo familiar, es muy probable que a futuro vamos a tener un trastorno de personalidad. Porque ¿qué es un trastorno de personalidad? Es un adulto que tiene la mentalidad de un niño. Porque cuando era niño no pudo ser adulto. Vieron que no es tan lineal, o sea, tiene como idas y vueltas que después uno lo va viendo en la clínica y aparece, ¿no? Tal cual. Bien, la familia entonces va a tener tres, diríamos, ejes. El grupo relacionado por los lazos sanguíneos, el grupo que se autodefine como familia y la idea de familia que dicho grupo maneja. Ahí ya nos metemos en otro terreno, porque, a ver, yo tengo lazos de consanguinidad con los demás, ¿tá? Me autodefino como familia con un grupo que capaz que no necesariamente es de sangre conmigo, ¿estamos de acuerdo? Porque ahora eso existe. Y está bien, existió siempre, pero quiero decir, ahora está como más naturalizado. Y aparece la idea de familia que el grupo maneja. Se interpreta que es familia o no. ¿Por qué es importante esto? Porque después, de vuelta, les pongo un caso, un ejemplo práctico. Por ejemplo, los casos de adopción. Y ahí podés encontrar lo que quieras. Adopción, ¿por qué les planteo la figura de adopción? Porque en la figura de adopción, el tema del incesto es mucho más visible. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien hay casos donde el filtro de lo sanguíneo no frena nada, en el caso de las adopciones frena mucho menos. Porque está el concepto inconsciente de igual no es de mi sangre. No es mi hermano. No es mi hermano, no es mi hija de sangre. Pero miren la cabecita que... igual, ¿no? Totalmente punible, por suerte, gracias a Dios y al Espíritu Santo, si no estaría... Pero digo, a ver, voy al hecho de, miren cómo las cabezas se van, diríamos, parando en distintas posiciones según el contexto en el que se encuentran. Porque hay mentes masculinas y femeninas, yo he visto femeninas también, que manejan esa dimensión. No es mi hijo de sangre, ¿está? Entonces aparecen tentaciones. Y aparte con la salida de algo que se adoptadas a los 25 años, ¿no? Bueno. Pasó aparentemente pasó con Woody Allen, ¿no? Tienen 40 y 25. Yo tenía un profesor que les voy a decir algo que decía él, discúlpenme, pero es fuerte, pero les va a quedar. Él cuando hablaba de incesto, más allá de que haya de hombres, del lado de hombres y de mujeres, como agresor, él decía, el pene no tiene ojos. Claro. ¿Está? O
sea, no es que veamos abuso sexual por todos lados, pero cuidado, porque nosotros tenemos una parte instintiva y esa parte instintiva tiene que filtrarse por el elemento del pudor. Si ese elemento no está o está como más disminuido, empiezan a aparecer cosas complicadas. Y una circunstancialidad que a veces complica más puede ser el escenario de las adopciones. Porque aparece el elemento, diríamos, como jurídico, filial de no es de mi sangre. Entonces yo puedo hacer lo que quiero con la persona. ¿Tá? Pero también, bueno, las variables a las que conlleva eso, ¿no? Bien, la familia entonces va a ser una red altamente significativa para el individuo, específica para la crianza y el desarrollo. Pero no solamente el desarrollo físico, el desarrollo psicoevolutivo de la persona. Si yo tengo un niño que lo crío como un adulto y que se adultiza porque está siendo abusado en un núcleo familiar, el desarrollo psicoemocional y psicofísico va a ser otro. Es muy probable que ustedes después se van a encontrar con un varón o con una niña con cuerpo de niño, en el cuerpo de... ¿Vieron que hay hombres o mujeres que tienen como un cuerpo más infantilizado, no desarrollado totalmente? Hay hasta alteraciones en lo físico que se generan por la alteración... A raíz de lo psicológico. Sí, Sí, sí. porque el esquema corporal se modifica en base a lo que esa persona vivió psicológicamente, la mayoría de las veces. Van a encontrar trastornos de alimentación, Claro. van a encontrar otro tipo de cosas que van a aparecer. No quiere decir que se encuentren con consultantes o pacientes que tengan eso y necesariamente hayan vivido el abuso, pero es muy probable que si indagan y hay antecedentes de violencia, haya algo referido a ese tema, ¿tá? Que tiene sus variaciones, ¿no? ¿Por qué es una red? Porque da un respaldo y da un sostén, da una contención de referencia. Nosotros somos seres gregarios, no estamos hechos para vivir en soledad. La soledad es malísima consejera en todo sentido de la palabra. ¿Tá? Los niños que se crían en la calle y se crían solos son pasto de aves. ¿Tá? Nosotros como seres humanos nos tiran solos y no sobrevivimos psicológicamente. Necesitamos el contacto. Es significativa para la supervivencia y para el desarrollo. Los primeros núcleos familiares, en la época de la prehistoria, ¿cómo se configuraban? En la época de las cavernas, mejor dicho, se configuraban para sobrevivir. En realidad nosotros nos juntamos gregariamente, porque cuando venía el dinosaurio, supuestamente lo que podría haber o existir en ese momento, si éramos más, nos defendíamos mejor. Entonces el elemento de la supervivencia en el núcleo familiar es clave. El problema es cuando nos encontramos con estos casos, que son en realidad contra natura, de lo que significa el núcleo familiar, y el niño, por ejemplo, el adolescente me dice, yo me siento más seguro en la calle que adentro de mi casa. ¿Qué pasa? ¿Tá? Entonces, digo, hay que ir viendo cómo pensar esas cosas, ¿no? La familia entonces es un espacio de confianza y desarrollo, de ensayo para la vida, donde se mediatiza la relación entre el sujeto y la sociedad. Si a mí me dijeron no adentro de mi núcleo familiar, ¿tá? El paralelismo de ese no adentro de mi núcleo familiar va a tener una repercusión en lo social. El que recibió el no al incesto adentro del núcleo no lo va a salir a reproducir en una violación afuera del núcleo. ¿Tá? Cuando falló el primer momento, va a fallar el segundo. ¿Se va entendiendo? Bien, ¿las estoy durmiendo mucho? Me dicen. Está. Porque están muy atentas o están dormidas, no sé, una de dos. Ustedes avísenme. Bueno, el espacio entonces de confianza y desarrollo de ensayo para la vida, ¿no? Eso del ensayo para la vida es clave también. O sea, porque ¿qué pasa? No es lo mismo un niño que recibe la confianza adentro del núcleo familiar y después tiene confianza en el mundo externo, que un niño que no tiene confianza en su núcleo familiar y sale pensando que el mundo es lo peor, o lo contrario, que es lo mejor porque adentro de la casa es un infierno. ¿Tá? Son psicologías diferentes. ¿Cómo? No, sí. Sí, no, pensé que me estaba preguntando. Son psicologías diferentes, o sea, son como lógicas distintas. Hay un concepto inacabado en construcción en función del contexto histórico material que la comprende a la familia, ¿no? O sea, cómo históricamente, materialmente se constituye, ¿no? Porque hay distintas formas de constituir a la estructura familiar a lo largo de la historia del hombre. El origen de la familia es monogámica, ¿tá?
la propiedad de los bienes materiales de los hombres genera la necesidad de tener hijos propios para la transmisión de dicha prosperidad. Lo que pasa que, no me quiero, porque me entro a colgar y nos vamos a las 12 de la noche. La familia, en realidad, a ver, la primera razón original de conformarse en familia es para la supervivencia. La segunda, a partir ya de un poco antes de la Edad Media en adelante, a nivel antropológico, era con el objetivo de dar heredabilidad a los hijos descendientes directos. Porque el problema que había en esas épocas eran los bienes materiales. Entonces, si ellos no se reproducían, no le podían dejar a nadie el legado, diríamos, físico o material. Ahí viene toda una cuestión que después nosotros los psicólogos lo trabajamos, que es lo del tema de la familia y el objeto o la apropiación con los objetos materiales. ¿Tá? Que no es menor tampoco en el caso de abuso infantil, porque en el caso de maltrato y abuso infantil, nosotros lo que vemos son, la mayoría de las veces, núcleos familiares donde el tema del objeto material está como muy arraigado, es llamativo. Es como que en realidad aparece esto de que lo material es como por ejemplo los niños en el núcleo familiar son como objetos. Aparece algo que tiene que ver con esto mezclado. Aparece como el niño como rehén, como propiedad. ¿Tá? Eso es muy propio del pensamiento del agresor. ¿Tá? Porque también ejerce una violencia. También tenemos la violencia económica y patrimonial que está relacionada con esto. Y que se enlaza en el núcleo familiar, ¿por qué? Porque la familia en un principio también cumplió el objetivo, diríamos, de perpetuar los bienes familiares materiales en el núcleo. ¿Tá? O sea, no es por casualidad. Hay cosas que no son por casualidad. En la familia es muy significativo todo este tipo de análisis. Por ejemplo, la simbología de la mesa dentro del núcleo familiar. La mesa, antropológicamente, es un centro de reunión del núcleo. Si ustedes observan las casas hoy, las mesas de comedores casi no existen ya. Piensen y van a ver. Y no es un elemento que yo señalo menor, porque cuando he visto casos de abuso infantil, el tema de la mesa del comedor es todo un tema. Porque muchas veces hay muchos casos donde el abuso se perpetúa abajo de la mesa. Yo tuve casos así con chiquitos. ¿Tá? Y la mesa es muy significativa. En este momento no me acuerdo el autor, pero hay un libro que es muy interesante, que es la interpretación antropológica social de los símbolos de la familia. ¿Tá? Porque hay toda una cuestión que tiene que ver con eso. ¿Por qué es importante que lo manejen? Porque si ustedes están interesados en el tema de abuso infantil, la figura de abuso y maltrato infantil es sumamente arcaica. Está instalada en, diríamos, los orígenes de nuestro origen inconsciente, del arquetipo, ¿me entienden? Y van a encontrar toda esta cosa primaria, ultra primitiva, media como totémica inclusive, instalada en la cabeza del agresor, y muchas veces la van a poder ver recreada en el discurso del niño también. Porque el niño ya de por sí es primitivo en su estructura psíquica, pero con este tipo de circunstancias es como que lo despliega más. ¿Tá? ¿Se llamaba el libro? Lo voy a buscar ahora en el corte. Ese análisis de los símbolos, análisis antropológico de los símbolos en la familia. Es un autor muy conocido, me sale Filou, pero no es Filou. Filou es de didáctica francesa. Es un francés. Es excelente el libro. Y trabaja todo este tema que a ustedes les puede aportar mucha cosa. Les puede servir ¿por qué? Porque en realidad todos estos aportes a ustedes les agudiza la mirada en lo clínico. ¿Tá? Ustedes, si bien no son psicólogas y no hacen clínica, son operadoras del ambiente como somos nosotros. Van a terminar todos ustedes. Yo voy a reenganchar porque me Miren que yo tengo ese problema, ¿eh? No, yo hice genero gente primero que quiere acá, estudiar hice después. segundo en Maldonado y dejé la carrera, pero me encanta. Sí, es divina. Pero yo tengo cuidado porque yo seduzco a todo el mundo con psicología y todo el mundo después termina queriendo estudiar psicología, te aviso. Pero no, son elementos que, a ver, todos somos operadores del ámbito jurídico, ¿no? Como ustedes, como yo. Entonces, todos esos elementos, por más que ustedes no hagan clínica práctica, les sirven para ver otras A cosas. mí lo que me preocupa personalmente es estar con el agresor ahí, interrogándolo
y no saber qué preguntar o qué fijarme. Claro, pues no tenés un Eso protocolo a mí tampoco. me desespera. Claro. Digo, más allá de que no te va a decir sí, yo hice tal cosa. Tenés Pero que aprender a ver. Eso, a ver, porque a veces con el cuerpo, los ojos, la Tenés que cara, aprender La aprender a denunciante, la todo. denunciante, bueno, ¿y La cómo expresión te contó? corporal. ¿Cuándo te contó? ¿Y en qué circunstancias? Todo Claro. eso. No solamente tenés que aprender a entrever, a Con entrever los niños también. con los niños Les también. cuesta El mucho niño igual hablar. es como. No, el Según, niño sí. el niño te va a mostrar todo Nosotros no jugando. tenemos Claro. contacto con ellos, es con la denunciante. Sí. Con la denunciante le tenés que tratar de Y sacar también, todo lo que claro. puedas. Y con la denunciante tenés que aprender a entrever, y con el agresor lo que tenés que aprender también es a ponerte un poco de voz de anzuelo. Sí. Claro, capaz que- Porque esa es una estrategia. Un juego psicológico. No, a ver, una de las estrategias del perfil criminal es ese. Claro. En realidad el que hace el profiler es el anzuelo de la persona que busca. O sea, vos aprendés, no sé si la palabra es seducir, pero aprendés como a jugar en esa Claro, línea jugar. para que el otro traiga. Claro. Claro. Porque si no el otro no, Es que no, y no menos tenés- una persona violenta psicológicamente. Sí, no. A mí me Por eso pasó- digo, es como que tenés una barrera y no. Hace como, No sabes cómo. 3 años más o menos, también un caso de presunto abuso, ¿no? Era el padre y la niña de 6 años. Y me tocó a mí, era muy nueva en la unidad, recién me habían trasladado de una unidad a esa, y bueno, mi recibimiento fue ese. Y él lo que me decía al principio, recuerdo claramente, que se sentaba en el borde de la silla, que para mí ya era un indicador de que estaba nervioso y que no sabía ni para dónde iba a agarrar. ¿Por qué? No sé, porque estaba todo el tiempo Quería se levantarse. movía y siempre en la punta de la Ah, en el silla, borde. en el bordecito, en el borde En del el abismo, límite estaba. en el límite de caer. Y le preguntaba y me acentuaba solamente con la cabeza hasta que quise no ponerlo en el lugar del lado de él, pero como decías tú, buscar esa forma de anzuelo de traerlo a lo que yo Sí, quería. darle confianza. Claro. Exacto, y me terminó diciendo que fue con lo que se le procesó en realidad en aquella acta, de que una voz le decía que él tenía que tocar a la niña y Bueno, bueno, una en falsa, fin, un todo. falso testimonio para evitar la condena. Exacto, ahí está. Claro. Y era así, y me acuerdo que salí de ahí adentro que me daban ganas de agarrarlo y hacer justicia por mis propias manos, porque aparte Eso la lo niña más feo de había trabajar sido ahí. abusada sexualmente, o sea, estaba internado con importantes lesiones, ¿tá? Y él declaraba, él lo que decía todo el tiempo era eso, de que una voz estaba, le pedía que me relatara y estábamos ahí, de repente una voz venía y me decía, tenés que entender, me decía. Y yo Yo tengo tengo que el- entender. ¿Qué es lo que tengo que entender? Es que eso lo hace, el abusador lo tiende a hacer muchísimo. No el violador, después vamos a ver la diferencia entre abuso y violación. Claro. El violador es diferente, porque el violador tiene otra estructura psicológica, pero el abusador sexual infantil es muy de tratar de acercarse y conciliar con la persona que está analizando al niño. Claro. A mí, yo tengo el karma ese, me pasó desde el consultorio jurídico, que se aparecía el abusador a hablarme. O sea, se me aparecía en el consultorio a golpear la puerta, que una vez tuvimos que frenar a la gente de derecho porque los varones de derecho lo querían matar al tipo, porque estaba constatado que le abusaba a la chiquita. Y en realidad, cuando te pasa eso, tenés que habilitarlo. Porque es una manera, como hiciste tú, perfecto, de captar la mayor información para poder ayudar a la víctima. Sí, sí. En realidad, porque tenés esa oportunidad es única y no se le da a todo el mundo. Claro. No, aparte la técnica, Ah. o sea, la técnica entre comillas del abusador es todo sutil, es todo, no es violento. Vean una película que es ultra fidedigna, que es sumamente real. Bueno, las películas argentinas a mí me encantan y es muy bueno el cine argentino en esto porque es, diríamos, ilustrativo, muy ilustrativo, que se llama La Mala Verdad. No sé si la conocen. En La Mala Verdad hay un caso de abuso sexual infantil que detecta una psicóloga de una escuela, ¿tá? Y la psicóloga en realidad se da cuenta que hay un abusador en el núcleo que es el abuelo, y el abuelo es una maravilla como está expresado, o sea, como está caracterizado, claro, y llega un momento, se van a acordar cuando la vean, donde va a seducir a la psicóloga, pero también a prepotearla, Claro. porque el tema de la seducción en el abusador es: yo te seduzco, te envuelvo, pero cuando te tengo envuelto, te golpeo, te manipulo psicológicamente. Claro. Entonces digo, te doy a entender que soy yo, pero te tenés que callar, Claro. porque vos ya lo sabés. Entonces ahí está el juego perverso y bueno, ahí entra el elemento de la perversividad, de la psicopatía, la manipulación, ¿tá? El usar al otro como un objeto.
golpearlo y atacarlo terroristamente desde el punto de vista emocional como si fuera un objeto, golpearlo psicológicamente. O sea, tenés que estar fuerte. Por eso hay muy poca gente que trabaja con el abusador. No trabaja nadie con el abusador. O sea, a mí ese hombre, aparte de repente quedaba serio, porque tuve como 40 minutos con él, y me acuerdo porque yo escribía, ¿no? Aparte escribía, siempre mirándolo, nunca bajando la vista, y cuando él veía que yo no estaba trabajando mucho, volvía al borde del... siempre lo cuento porque fue a mí, o sea, profesionalmente me ayudó mucho porque aprendí con ese caso que fue horrible. Bueno, de hecho la niña iba a buscarme a la unidad para hablar conmigo. Volví al borde, para pero era verme. para angustiarte. Ella fue la que, fue a mí puntualmente la que le hizo el dibujo, que a raíz de eso surge este abuso. Claro, porque ustedes el Ante abuso lo trabajan por la emoción. ante los indicadores, por eso yo a la compañera no me siempre digo, está bueno enriquecerse en estas cosas, porque Claro. de repente a mí me dibuja y el sobre, se le decreta al juez eso, bueno, un dibujo que hizo así, pero eran todos indicadores de lo que estaba. Después a mí me han pedido, yo lo hice el año pasado y el año pasado, el anterior lo hice el taller, la parte de interpretación psicográfica. Sí, es Ay, sí, yo lo vi un poquito en magisterio, Muy Sí. vueltas, y- Eso me lo volvieron a pedir, porque eso es para todo el mundo. Vos en el magisterio tenés que Sí, lo vimos, lo vimos. Pero Yo todos, no he hecho a ver, lo que ustedes tienen que tener muy desarrollado y sensibilizado es su parte infantil. Claro. O sea, ustedes tienen que tener desarrollado eso para poder captar al niño. Claro. Es la manera de acercarlo. Sí. Por ejemplo, a mí cuando me van al consultorio y son chiquitos, yo no me puedo sentar en una y así y decirle, bueno, ¿y qué te pasó? Claro, cuéntame lo que Si te tiene pasó. 5 años, Claro. me mira como diciendo, Hay que entrar por yo el tengo una juego. casita, ¿viste? Claro. Y me miran como diciendo, vení, jugá conmigo. Claro. Si no, ¿qué haces ahí sentada como un adulto? Claro. Si tenés desarrollado eso, ya captás naturalmente. Claro. Sí, con esta nena pasaba, era en el momento que nosotros podíamos entablar diálogo con los menores que nos contaran, pero me acuerdo así claramente, clara la nena, no hablaba con nadie. Caí ahí, bueno, y se acercó y empezamos con temas de dibujo, ya no hablaba, 6 años la nena, Claro, el no hablaba dibujo es nada. bárbaro. Entonces abrí una hoja, entre que esperábamos ahí, le mostré mi familia, mi hija, para que ella, y ella ahí empezó a dibujar. Y al padre lo dibujó sin ojos, sin manos, y entre las piernas tenía una cruz. Y yo, sí, una cruz. ¿Pero una cruz invertida o común? No, común. Y entonces me acuerdo que salía así para con la psicóloga y le digo, bueno, acá, esto es usted, ya está, no hay más para hacer. O sea, la mamá, Aparte la cruz es la un símbolo sonrisa era infantil así. de la búsqueda del tesoro, es con una cruz. Sí. O sea, es ponerse en la cabeza del niño. Sí. Ahí empezaba. Es muy infantil la comunicación Claro. del código. Y ella, por ejemplo, nunca le hizo piso a nada, tenía el límite, ¿no? Después la cara de ella era una sonrisa triste, al revés. Era bizarra. No, y estaba. Y al principio estaban ahí, me acuerdo que le dije a la psicóloga, no, hay que abordar esto, pero ya. Lo que no les ya. puede pasar, pues ya dice Merizo todavía, está bien, son reacciones. Pero ¿saben lo que no les puede pasar? No se peguen al horror. Claro. Porque acá vas a tener que acostumbrarte a meterte Sí. en la parte más oscura, es espantoso. Sí, Pero vos tenés que, y eso vos lo sabés porque trabajas en esto, tenés que ver por los ojos del niño. Sí, tal cual. O sea, porque el maltratador va a tratar de seducirte también con eso, con que quedes como, ¡ay, qué horrible lo que hace! No, ¿sabes qué Y pasa? no hagas nada por el que está sufriendo. O sea, es un juego también psicológico. ¿Sabes qué pasa? Claro. No sé si a los policías les pasa lo mismo. Pasa que pero- es un tema. Tampoco sé los psicólogos, pero a nosotros no nos enseñan nada en la No. facultad. O Sí, sea, no. cómo tratar a una víctima, lo aprendés. Yo lo estoy leyendo de la instrucción de fiscalía, Bueno, imagínate. pero yo te puedo explicar una Porque la cosa. facultad Mis alumnos actuales, jamás. que son colegas recién recibidos, tampoco aprendieron nada No. de cómo tratar a una víctima. Pero en el consultorio hacen violencia doméstica, por lo menos, Y bueno, no sé, trabajás junto con defensoría, Claro. digo, porque cuando pero la te facultad de recibís- psicología ya no tiene psicopatología haces? clínica. No. Yo tengo pacientes que son colegas recién egresados o estudiantes recién egresados que no vieron un paciente. No hacen práctica. Ahora muy poca práctica y no tienen ateneos clínicos. Lo que yo voy a hacer es lo que Claro. ya no hacen más. Claro. Entonces los estudiantes no ven. Claro. Porque no es lo mismo, a ver, Sí. uno esto no lo aprende en un escritorio. Yo en segundo de psicología fui, yo no hablaba nada, ¿no? Pero entonces Vas al hospital. estábamos, Claro. presenciábamos en un consultorio y Claro. y tomabas notas si querías para hacer tu Nosotros el no,
No, y lo que es violencia doméstica, violencia de género, con era tabú. Viste, no, eso tenés que ir a la sensoría, te paso el número, no sé qué. ¿Qué decíamos? Tenencia, vida alimenticia, tal. Hay conflictos familiares, pero no es lo mismo. Yo te puedo decir algo que es fuerte, pero te lo voy a decir igual. Me lo dijo a veces un psiquiatra que trabajaba en la parte forense. Con los locos y con los presos no quiere trabajar nada. Nadie. No, pero vos sabés que yo fui a la cárcel, estuve un tiempo con Hugo Barone, Sí, claro. que después tuve que abandonar el consultorio, pero fui 2 meses, 3 meses y los presos eran espectaculares. ¿Cómo trataban al estudiante? Digo, quiero ver a mi hijo, no me lo deja ver, quiero un régimen de visita, es normal. Sí, pero nosotros estamos en una sociedad... No sé cómo será con tal. Nosotros estamos en una sociedad que es muy hipócrita con respecto a esas figuras también. Sí, O sea, la gente que está intramuros, por algún problema u otro, sea el que sea, siempre es una gente que está vista desde nuestra sociedad como mejor mantenerse alejado. Sí, Claro. ¿Tá? Porque eso está en el imaginario del uruguayo. Están etiquetados. Sí, ya, Sí. Entonces, los que trabajamos en esto, viste, bueno, al principio somos raros, porque somos los que tenemos la especialidad de algún problema debemos tener Sí. para todo el mundo, ¿está? Y Pero seguramente. es primero yo me quedé encerrada con uno de los presos y tuve que tirar la puerta abajo. Bueno. No está haciendo nada, muchacho, estaba hablando conmigo. Por eso te digo. Yo digo, bueno, ya está, o sea, está mal visto desde todo. Pero también es una responsabilidad nuestra en nuestros lugares de operadoras saber por qué trabajamos con esto. Porque eso tiene que ver con lo que nos moviliza a nosotras psicológicamente. ¿Tá? Todos Porque vos no los elegís oficios. trabajar con esto porque dices, ay, qué lindo, Todos a mí los me encanta oficios. trabajar con asesinos. Sí. A mí me encanta trabajar con violadores. Digo, no, No, o sea, Todos es los un- oficios tienen un porqué, por algo lo elegimos. ¿tá? Y lo puede hacer mucha gente, pero lo elegimos Sí. hacer nosotras. Sí. Por Entonces algo. digo, tenemos una historia también de circunstancias X, no importa, que desde un lugar o del otro nos acercan al objeto que elegimos como objeto de estudio. Y tenemos que ser sensibles a eso. ¿Por qué? Porque cuanto más sensibles sos a eso, más objetiva sos en la tarea. La gente piensa que es al revés. Si yo me sensibilizo y me doy cuenta por qué quiero trabajar con esto, voy a hacer un desastre cuando lo haga. Es subjetivo. Y es distinto. La objetividad es la mayor conciencia de subjetividad de la persona. Es al revés. ¿Tá? O sea, te encontrás, hay un material que si quieren después leer, yo no me quiero, lo que pasa es que yo me cuelgo, chiquilina, mal. Me van a tener que controlar. Bueno, pero no Te sé qué lado para vas a tener que usar un elemento represivo conmigo. Hay un autor que se llama De Veraux, que tiene un libro que se llama De la ansiedad al método. Ese libro trabaja el concepto de la ansiedad que generan este tipo de fenómenos cuando uno lo estudia y los trabaja, por supuesto, en la clínica, y él hace un análisis interesantísimo de todo esto que yo les acabo de decir. Inclusive estudia sobre médicos el fenómeno. Porque el médico tiene esta cuestión de, no, tengo que ser el ojo de Dios. Es imposible, sos un ser humano. Sí, pero sin embargo ellos en cuarto ya los mandan al hospital, ven muertos todo el tiempo. Sí, pero vivos no ven Están más poco. curados. Vivos ven poco, ven mucho muerto, pero vivos ven poco. Porque en medicina comunitaria ya no está más. Hay, pero no hay con práctica. O sea, mirá que les cuesta horrible a Bueno, ellos. el decano es de voluntario, por la medicina. Sí, pero medicina No, a comunitaria ver, no. antes estaba más desarrollado, ahora no está tan... les cuesta pila a ellos el contacto con lo poblacional. Sí, sí. Es todo un... ¿viste? Bueno, a ver, todos tenemos cosas, es así, ¿qué va a hacer? La primera división del trabajo entre el hombre y la mujer se instala también en esto de la construcción histórica crítica de la familia, ¿no? Que era lo que un poco veníamos hablando. El primer antagonismo de clases entre sexo masculino y femenino se traduce, por ejemplo, en la opresión de, diríamos, del segundo por el primero. O sea, empiezan a aparecer visibilizadas en la familia circunstancias que tienen que ver con el tema de los poderes. Si los dos salen a trabajar, si uno sale a trabajar y el otro se queda, ¿me van siguiendo? Sí. ¿Cómo no van a seguir? Son todas mujeres. Sí, claro, el antagonismo entre quién sale a trabajar, si soy yo, que capaz que tengo más oportunidades y estoy con alguien que no sale a trabajar y se queda dentro de la casa y es varón, ¿qué pasa en la psicología de la mujer también? Claro. Son todos fenómenos que después empiezan a usar estructuras violentas psicológicamente. Ustedes saben que psicológicamente el varón, por ser varón y por el género, que después lo vamos a ver en niños y en adultos, es un ser que se narcisiza afuera de la casa.
¿Qué quiere decir esto? Si el hombre tiene un trabajo adentro de la casa, es como que siente que no tiene trabajo. Claro. Y esto no es un tema de que se sienta menos por el machismo, cuidado, porque el machismo y eso viene después, ¿está? Esto es previo, claro. El hombre en la época de las cavernas era el que salía a cazar. Claro. Entonces ellos genéticamente ya tienen una predisposición, y miren que está estudiado, para salir afuera de la casa. Si no salen de la puerta para afuera, sienten como que no están haciendo nada por más que aporten. Claro. En el caso de nosotras las mujeres es diferente. No se da eso. En realidad, nosotros podemos salir, ¿tá? Porque ahora existe el arquetipo de la mujer, por supuesto, gracias a Dios, ¿no? De la mujer profesional y que hace varias cosas a la vez, o podemos quedarnos en nuestra casa y trabajar en nuestra casa. Claro. Pero al varón le choca psicológicamente de otra manera. Esto que parece una pavada es el origen de un 60, capaz que por ciento, de los problemas de violencia doméstica que se inician. Porque aparece el elemento económico, laboral y emocional. Entonces la mujer empieza, no, porque te quedas en la casa, vos no haces nada, él se siente mal, reacciona, aparece toda esta cuestión de las conductas, no estoy justificando nada, por supuesto, ¿no? Pero empiezan como esta bola de nieve que tiene orígenes en las estructuras. En realidad no tiene tanto misterio. Tenemos que nada más que pensar en hacer un poco de genealogía para atrás en el tiempo, ¿no? ¿Está? Bueno, acuérdense, los varones se narcisizan afuera de las casas, no adentro. Eso es clave, para que lo tengan en cuenta. Después le va a resonar. En las clases oprimidas, en tanto, no hay transmisión de bienes materiales, se elimina el motivo para establecer la supremacía masculina y desaparecen también los fundamentos de la monogamia. Este es todo otro tema. ¿Qué quiere decir esto? Clases, entre comillas, ¿no? O sea, en los niveles donde en realidad el elemento laboral está invisibilizado, ahora se ve mucho eso. O sea, lo laboral, vieron que ahora como lo laboral, que el hombre sale a trabajar a las 8 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde, ya se empieza como a invisibilizar en determinados ámbitos. Más con las poblaciones que nosotros trabajamos. Eso no está. Empieza a aparecer esto del trabajo desde adentro de la casa, con cualquier cosa, ¿no? O sea, vendiendo, ¿no? Diríamos, comunitarizando cualquier tipo de redes, ¿está? Pero es desde adentro de la casa y la estructura del trabajo se empieza a invisibilizar. Y eso trae toda una cuestión que tiene que ver con los poderes adentro de la casa también. ¿Cómo se identifican? Porque si bien ellos pueden estar en una cultura delictiva donde parece que está todo bien y que da todo igual, las estructuras fisiológicas y, diríamos, originarias nuestras, de nuestros antepasados, siguen presentes en la cabeza de la gente. ¿Está? Entonces, en este tipo de poblaciones también, por más que estén en esta cuestión criminal, que la estructura del trabajo no esté instalada como tal, igual aparecen violencias relacionadas con estas temáticas. ¿Está? También se van a encontrar con poblaciones donde, por ejemplo, el ejercicio de la prostitución, el varón no sale a trabajar. ¿Qué hace? Se queda en la casa y, hablando mal y claro, fiola a la figura femenina, no importa la edad que tenga. ¿Está? Entonces ahí, por ejemplo, si bien no tenés esta cuestión de la necesidad que puede expresar el varón de salir de la casa para trabajar, ¿tá? Tenés una opresión a través de otro tipo de posicionamiento en la figura, de lo laboral, por más que estén en una cultura delictiva, donde el trabajo no se respete como tal. La opresión aparece vinculada al trabajo y a lo económico de la misma manera. ¿Tá? Y hay al revés también, hay mujeres que, bueno, pero hay pocas, acá no hay tantas. Eso es más, yo lo vi más en México, eso, no, México, Colombia tiene esto de redes de mujeres que prostituyen varones. No, Sí, acá, señor. acá creo que no. Acá no. Habrá capaz, pero no. Pero allá es muy, Pero no resuena. allá es muy común, allá es muy común. Sí, señora, sí, señora, redes, y mujeres que tienen redes de varones para prostituir. Sí, desde no adolescentes. han agarrado ninguna. En Colombia es como, lo que pasa es que el tema es que las figuras ahí, porque ven, el género también tiene alteraciones según el nivel el espacio cultural donde estés, o el lugar, pero allá tienen una forma de ser, la mujer allá bravísima. O sea, nosotros creemos lo contrario. Hasta que no vamos, cuando vas te das cuenta que la mexicana, la colombiana y la venezolana Son bravas, son de carácter fuerte. son las que llevan, ellas llevan al hombre para todos lados, de las narices. Sí. Terroríficas son.
Uno queda así. ¿Quién pudiera? Somos una Yo cuando fui a, mira, Somos divinos. el año pasado, no, el anterior, Se estuve quejan. en una actividad en México, y había dos colegas que eran pareja, y ella, tremenda, pero no sé cómo lo dominaba psicológicamente. Que hace esto, que el otro, que no sé qué, no sé cuál. Y una acá piensa y dice, no, porque las mexicanas son todas La tengo capaz como las- sumisa, la imagen que Es le que vemos, uno que- tiene esa imagen de la Y te encontrás en la parte criminal muchas hombre veces con panco. que regentean varones. Sí, claro. Y hoy por hoy en las estructuras narco están las reinas, Ah, sí, eso sí. Sí. que son las que administran las redes narco. Eso sí. No es el hombre, es la esposa. Sí. No, te La pueden robar cabeza. a las mujeres. Mirá la reina de La reina del sur. La reina del sur. Sí. Pensé que Esa era era una muy novela buena. llamada. No, no, no. Muy buena. Mirala. Muy buena, Reina del Sur. Muy buena. Mírenla, la reina del sur es excelente, pero Sí. aparte también ahí ya empezás a pensar cómo la estructura criminal cambia porque sale de la mente femenina. Sí. No es igual. No es igual. Yo prefiero el hombre. La mujer es más- Criminalmente. la mujer es Tremenda. es peor, por eso Somos es peor. tremendas pensando en lo Somos- criminal. Somos porque creo que somos más meticulosas Bueno. y más todos. en la Los parte- orientales tenían, Sí. o sea, los orientales no nosotros, los orientales de Oriente elegían, las ninjas más peligrosas eran mujeres. Sí. En las kunoichi. Y eran mujeres, no eran hombres. Sí, O sí. sea, porque la mujer tiene como esta cuestión más retorcida. Sí. Bueno, ya la cárcel de mujeres, no sé si alguna vez fueron, pero. Y es más peor de complicado. las mujeres que Ah, los sí, que claro. Sí, pasa en cualquier. Bueno, En todos los niña, a ver, en las clases no está esto, está sistema capitalista, ingreso de la mujer al mercado de trabajo, transformándola en sostén familiar. También empieza a aparecer esto, ¿no? O sea, son todas como puntas. Lo mencioné anteriormente, da un marco y explica la mudanza en el concepto de familia. O sea, la estructura de familia también se empieza a ver alterada por el elemento económico principalmente. Porque, ¿qué pasa? Lo económico, no importa la ideología que uno tenga, ¿tá? Estamos de acuerdo con eso. Lo económico como fenómeno genera un argumento que casi siempre lo vemos, que se vincula con la opresión y con la violencia. Si no, piensen en los casos de violencia doméstica que sufren violencia patrimonial y económica. No tienen dónde ir. Sí. Vuelven, Permanecen y vuelven. El elemento de la permanencia física, ¿dónde me quedo? Me saca la casa, me saca esto, me saca, no tengo con qué comer, no tengo... Yo he visto situaciones que se perpetúan de abuso infantil a cambio de pan y leche. Sí, sí. Rosal. ¿Tá? Entonces hay un juego ahí que digo que es muy delicado, que a veces nosotros lo hacemos invisible y decimos no, porque todo el mundo, sí, claro, obviamente, trabajando años en contexto, todos tenemos los mismos derechos, pero hay realidades y realidades. Y hay gente que se fuma realidades de violencias extremas por la desgracia del elemento económico. Sí. Entonces digo, el elemento económico tiene que ser visto, tiene que ser visibilizado. Disculpa que te No, corté. por favor. Ahí es cuando nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos que capacitarnos para no Para decir, entender ah, y mira, no volvió decir de nada. nuevo. Porque lamentablemente eso lo El veníamos volvió de nuevo, hablando ese hoy, periodo. porque lo veníamos hablando hoy en el grupo, en el viaje, porque Sí. lamentablemente, o sea, hay gente que le gusta la temática y que está porque le gusta, pero es una unidad donde realmente tenés que ser por vocación que estés ahí, porque si no te Si no gusta, te molesta. porque hay mujeres, hay víctimas que van 10 veces y algunos compañeros, Sí, esta hay otra incidentes, vez. Y a esta por algo le pega y a esta le encanta que le peguen porque mira salió de acá y ayer vine y levanté la denuncia y ahora está otra vez acá. Hay que Porque concientizar al personal también. sí, sería tan bueno que todos Mándelo, yo no tengo problema. que todos recibieran Yo capacidad. tengo la resistencia a un güey, yo doy clase 12 horas sin parar, mándenmelo, Porque porque no drama. no entienden, ¿no? Y la empatía no existe a veces y Y el hombre ¿Saben de dónde viene perfecto. la palabra vocación? Del latín vocatio, que quiere decir llamado. Y en realidad nosotros estamos acá para cumplir algo. O sea que estamos acá para responder un llamado de algo. Por eso es tal cual lo que tú decís. Si el que trabaja en esto no trabaja para sí. divertirse, hacerse multimillonario, trabaja porque se siente llamado a la petición. ¿Tá? La empatía está vinculada a eso, pero también está vinculada a qué historias traes vos que te enlazan con esa historia que vive la persona que vos estás protegiendo. En nuestra unidad puntualmente pasa de que he escuchado ya varias veces y creo no, a veces no. No hay que tener empatía acá con el que viene. Claro, no, pero lo que pasa es que no saben manejar la empatía porque se Manejarla, piensan que pierden el exacto. control. Estamos
No la saben Estamos de manejar. acuerdo que es un mal concepto. No la saben manejar. Es un concepto que hay que aprender a instrumentalizarlo profesionalmente. Exacto. Porque hay mucha gente que interpreta que ser empático es no ser profesional. Exacto. Y era lo que yo les decía de Debré. En realidad está comprobado que es al revés. Sí, sí. Cuanto más profesional sos, más empático sos, porque más te acercás al objeto que estás trabajando. Claro, o sea, en nuestro Si yo estoy atrás de un espacio de escritorio, trabajo, no hago contacto con nadie, que soy como un robot. Lo que pasa es que nos enseñan a ser objetivos, Sí. no a meternos en el tema. Pero ser objetivo es... no tiene nada que ver con la empatía en realidad. O sea, ser vos objetivo es empático acercarse y- al objeto. Por eso. Y te podés acercar de distintas maneras. Sí, que te lo enseñan al revés, te lo dicen al revés. Como que tenés que saber. Claro. Sí. No, vos tenés que Y no meterte en la mente de involucrarte, nadie, eso. ni el agresor, No ni la involucrarte. víctima. Pero, a ver, yo por ejemplo los Ateneos los pensé justamente por eso. Porque ustedes cuando vean el Ateneo abierto van a ver lo que es el paciente ahí. Pero lo ven todos. No es que tipo, o sea, ay no, si yo no soy psicólogo no veo cómo reacciona un paciente en una pericia. O sea, lo voy a ver de distintos lugares, pero voy a estar ahí adentro. Es necesario ese conocimiento. Porque si no es como que haces del objeto de estudio una cosa que es como idealizada, como que nadie sabe qué es un misterio. Entonces genera angustia, tabú, porque todo el mundo es como, ah, y esto, lo que decías vos del preso, me acerco y parece que me va a matar y nada, el tipo no me iba a hacer, me trató mejor que un vecino capaz. Sí, sí, obvio. Entonces, ¿viste? ¿Tá? Pero eso no es perder profesionalidad, al contrario, es ganarla. Nosotros tenemos un concepto ahí bastante errado educativamente. Existe, sí, la Es un concepto robótica. generalizado del agresor y. Bueno, está. Pero ¿cómo dan las clases? Mirá cómo dan las clases. Sí, sí. ¿Cómo se dan las clases? La clase siempre es expositiva, nunca hay interacción. Es como que la gente es un reservorio de cosas que uno va tirándole ahí adentro. Pero digo, ustedes son seres humanos como todos nosotros y, o sea, vos tenés que dar una clase y tiene que ser interactiva. Porque aparte vos cuando te recibís o cuando estás ejerciendo, trabajás con personas, no trabajás con el código. Vos una realidad, no trabajás con la institución de la policía. Todo eso también está relacionado con lo No te lo económico, enseñan. porque en nuestro país tenemos problemas laborales. Y hay gente que defiende chacras. Y si quieren defender la chacra, éticamente decaen en otras cosas. Porque hay cosas que dejan de hacer para defender su lugar, por un elemento económico. Entonces entras en una... Sí, ahí Sí, hay es una todo un tema. Es como pueblo chico, infierno grande. Exacto. ¿Tá? Entonces, digo, tenemos bastantes cositas, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Mitos en torno a ser mujer y ser madre, en referencia, ¿tá?, al cual lo privilegiado es ser madre y no ser mujer. Ahí tenemos otro fenómeno más. Les estoy tirando nomás como por arriba. Pero vieron todo lo que contiene el elemento de la familia. Ahí está un tema, porque yo tengo una mala costumbre, no sé si es mala, pero yo siempre hablo de madre. Le digo madre, porque el consultorio eran, yo que sé, veíamos como, no sé. Y me acordaba por los nombres y todo, pero les decía mucho madre. Y tenía una compañera que era trabajadora social y me decía, no le digas solamente madre, porque aparte ella primero es una mujer. Me decía, digo, bueno, le digo, pero escuchame una cosa, María Elisa, por los 100 casos que veo por día voy a estar con la reivindicación. Está todo bien, pero claro, y me acuerdo de esto porque está relacionado. En realidad, primero sos mujer, ¿tá? El concepto Pero madre. después que sos madre. Sí, para la sociedad y para las instituciones no que tenés derecho a socializan. nada, porque si todo está mal, después que fuiste madre, todo lo que hagas después va a estar mal. Si salís, está mal. Todo va a estar cuestionado. Tenés todas las culpas. Todo te cuestionan, claro, te ponen todas las culpas. Desde el discurso sobre lo femenino, científico, cultural, político, económico, ideológico, se construye el rol de mujer-madre, ¿tá? Deja de lado otras dimensiones del humano en tanto sujeto creativo, productivo e histórico. Porque la mujer, es madre, pero ustedes saben que tenemos varios arquetipos. O sea, hay como 4 arquetipos femeninos, ¿tá? Entre los cuales también está la prostituta, es uno de ellos. Esas son otras cosas que son ancestrales, que ya las traemos, pero están. ¿Tá? Entonces, la mujer, como decía ella, no es que... a partir del momento que empezó a ser madre, dejó de ser todo lo anterior. Somos todo más madre. ¿Tá? Entonces, imagínense También se lo digo siempre. el nivel de complejidad. Somos todos más madres. Una maravilla. Así que, imagínense lo complejo que es, ¿no?
En el contexto familiar se reproducen relaciones de poder entre padres e hijos también. Y ahí empiezan el tema de las violencias, ¿no? Acuérdense que la familia... ¿La qué? Los enfrentamientos. La familia, tal cual. La familia en realidad, o sea, está... Les voy a hacer un triángulo, qué raro, un psicólogo dibujando un triángulo, ¿no? La familia en realidad está, como diríamos, sobreestructurada o instalada sobre una plataforma que implica diferencias, ¿sí?, de poderes. Jerárquicas, sí. ¿Está? Diferencias de poderes. Por ejemplo, si esta es la pareja, ¿está? Y nosotros estuvimos hablando en la época de la Edad Media, el que estaría arriba sería Dios, bueno, quien los casa, la Iglesia Católica, algo superior. Una figura que está relacionada con lo paterno superior que los controla. Si los hijos se pueden, los jóvenes se pueden casar entre sí, primero fueron habilitados por la palabra de ¿quién? Del padre. ¿Está? O sea, siempre estamos pivoteando en una estructura que es la familiar, que se cumpla o no se cumpla, se basa en diferencias de posiciones con respecto al poder y al ejercicio de la autoridad. Entonces, cuando hay abusos en esas estructuras, aparecen las patologías que ustedes después ven. ¿Está? Cuando hay manipulaciones excedidas, aparecen las patologías que ustedes ven. Cuando un adulto, que es la mamá o el papá, se pelea con el hijo por un juguete como si fuera un niño, o sea, usted me va a decir, eso no es abuso. No, no es abuso, pero es unido a otras cosas, puede llevar a circunstancias, capaz que el extremo sea el abuso infantil, pero es maltrato. ¿Está? Entonces tenemos que como que ordenar la manera de pensar esto, ¿no? Porque la autoridad sí, es verdad, tiene que existir, pero tiene que verse cómo se maneja, diríamos, como el gradiente, ¿no? O sea, cómo se gradualiza, se calibra, diríamos, ¿está? Búsqueda de adecuación de niños y adolescentes a los modelos familiares impuestos por los adultos. Acá tenemos un problema, no se escucha a los niños. ¿Por qué? Porque hay una adultización del mundo. Nosotros vivimos en un mundo adultizado, el niño es como que no existe. Tratamos todo el tiempo de pensar que el niño tiene que pensar como un adulto, y el niño es un niño. ¿Está? La otra vez Sí, pero se ve que sí. Igual ya en todo el entorno es así, porque a mí me pasa que tengo un hijo de 6 años y se quiere vestir como los adolescentes. Claro, quiere mi único hijo, ¿no? Quiere trascender a otro nivel. Claro, más y grande. elige la ropa y me dice, no, esto porque así quedó más guacho, porque yo veo... Claro, no quiere ser niño. No quiere ser Bueno, niño. pero también no te olvides que estamos con un bombardeo cultural brutal en No torno a quiere eso. ser niño, claro, él sale y se produce, se ve. Y después lo que tenemos Y son... la música que escucha. No, después lo que tenés son los niños. Ah, no, él maneja todo, sí. Pero la música que Y escucha él... esto es el daño más grande para los niños, Claro. de cierta forma. Bueno, lo que pasa es que hoy la información circula muy velozmente. Y después lo que te encontrás es un adulto que quemó rápido las etapas Yo le digo, y no fue un niño. adolescente, es un Claro, niño. claro. Yo Está perfecto, pero lo bajás. Claro, Lo porque marcás. es como demasiado. Con el tema, o sea, yo lo veo en el tema de la ropa, pero... Demasiado Claro. adultizado. Sí. Bueno, en los casos de... a ver, no es claro, pero por ejemplo, no es este caso, pero en los casos donde sí ves que hay indicadores con abuso, lo ves más en nenas que en varones. En las nenas lo que ves es que tienen como cuerpo de mujeres. Claro. O sea, porque el esquema corporal ya integra una cuestión más adulta por la vivencia de abuso Claro, sexual. sí. O por ejemplo cuando son con prostitución, que por ejemplo son visitas de capaz que 9, 10 años que ya las están... O desde antes. Las ves que son como si fueran mujeres enanitas, Claro. chiquitas. Acepten o no acepten lo que les está pasando, el cuerpo ya Claro, que el está cuerpo ya mostrando. está hablando. Sí. ¿Está? En el niño más chiquito lo ves, pero no lo ves adultizado, lo ves de otra manera, lo ves con reptaciones o con maneras de tocarse el cuerpo que son raras. Porque el esquema es como que no logran controlar en el esquema corporal las alteraciones que le genera la situación traumática. Entonces hay maneras de verlo. ¿Está? Esos nenitos que por ejemplo reptan por el piso, que se tiran así. O sea, hay conductas que son esperables porque si son chiquitos, Claro, está. Pero si ponele tenés uno de 7, 8 que hace ese tipo de cosas, es raro.
Porque hay toda una cuestión que tiene que ver con esto de tocarse todo Claro, el cuerpo, claro. que ya no es propio de la edad Sí, sí, y que sí. lo está manifestando. El esquema corporal habla. Ay, eso me reinteresa, eso me encanta. Bueno, ahí tenés todo el fenómeno de los trastornos de alimentación, está relacionado con Sí. eso. Chiquilinas, búsqueda de adecuación de niños y adolescentes, eso está. Legitimación familiar y social de diversas formas de violencia utilizadas en estos efectos, ¿no? O sea, cuando se ejerce violencia y nos configura que después lo vamos a ver, el maltrato en niños y adolescentes, hay maltratos que están legitimados en el núcleo familiar, ya ancestralmente. Claro. ¿Tá? Por ejemplo, el síndrome de Munchausen por poderes, que es cuando las madres, se ve más en madres que en padres, cuando las madres manipulan a los hijos, los buscan enfermar todo el tiempo para darles medicación que no tienen que tomar o para que no salgan a la... ¿Lo vieron eso alguna vez? Bueno, ese síndrome, por ejemplo, es un síndrome que muestra mucho cómo está legitimado el tipo de violencia o el ejercicio de violencia, de maltrato, a través de la figura femenina. Si ustedes buscan para atrás en esa familia, va a haber abuelas maltratadoras con eso, que la obligaban a la hija a tomar... Eso lo vi en La Rosa de Guadalupe, ahora estoy haciendo con mi hija, que me encanta mirar, pero era tal cual una historia así. Una madre que le daba fármaco a la hija para Munchausen por todo. poderes. Para todo, era impresionante. Y inclusive alteran agua para que tomen o le ponen medicación en el agua para que no salgan. Claro, o sea, sí, sí. Yo he visto de todo. Bueno. ¿Tá? Entonces digo, a ver, son formas legitimadas en ese núcleo familiar de ejercicio de violencia, pues seguramente si aparece alguna figura masculina ahí, interpreta como que la está cuidando a la hija o a la nieta. ¿Tá? Entonces y ya van a encontrar en las generaciones anteriores eso. De alguna manera lo van a encontrar. ¿Tá? Yo estoy pensando porque tuve un caso pero era diferente, era con veneno, era distinto. Pero no mortal, no llegar al punto de mortal, pero había conductas de envenenamiento en las figuras familiares y aparecían en las generaciones anteriores también. Hasta que llegó un momento que llegamos hasta una abuela que era la que daba aparentemente una sopa envenenada y era con fines abortivos. Claro. Sí, ¿sabes lo que era la cabecita del que estábamos? O sea, diríamos, la generación más nueva era la más afectada. Claro. Claro. Vos cuando hay una situación de prepsicosis o una psicosis o un problema ya importante a nivel psicológico que ves en el consultante, si vas para atrás 2 generaciones encontrás el origen en las 2 generaciones anteriores. Claro. ¿Tá? En la primera ya encontrás algo que falló. Y seguramente vas a encontrar algo que en el núcleo familiar no se dijo. Hay un secreto que aparece en esa época, que se calla y después revienta lo otro posteriormente. Pero fíjate que estoy hablando de 2 generaciones después, ¿no? Es tiempo, mucho tiempo. Bueno, vamos a pasar... ¿Cómo están de cansancio? Cuéntenme. ¿Quieren hacer un cortecito? ¿O están bien? Bueno, vamos a pasar entonces a la parte... Yo se los hice diferente porque si no era todo o monótono, iban a la parte de construcción histórica de la niñez y de la adolescencia. Desde cuándo y cómo concebimos a los niños y adolescentes como diferentes de los adultos. ¿Tá? Que esto es una gran pregunta, ¿no? Esto es un poco lo que yo les planteaba. El mundo en el que vivimos es un mundo sumamente adultizado. Inclusive eso se ve, por ejemplo, en los códigos jurídicos. O sea, todo lo que vendría a ser lo que es la parte del sistema de procesamiento y demás, no integra la figura del niño como un sujeto de derecho directamente. O sea, tiene que estar siempre intermediado por un adulto, ¿no? Entonces esto en el tema de maltrato y abuso infantil genera gran problema, gran complicación. El surgimiento es una ubicación histórica temporal de la aparición de la niñez y la adolescencia como categoría específica. Saben que el niño empieza a existir como niño desde una era bastante contemporánea. Yo les diría que en el siglo XIX recién se empieza a hablar del niño como niño. Y esto me va a decir, ¿qué? Sí. No, yo lo vi en los materiales, pero no me acuerdo. Claro, el niño es una construcción de lo contemporáneo. En la era más antigua, el niño era considerado un adulto enano.
así como lo escuchan. Sí, no existía la niñez. No existía la... niña, Exacto. Y no Lo que pasa existía... es que en esa época también el fin era los bienes. Bueno, sí, igual cuando aparece lo del fin de los bienes, El ahí trabajo también. Sí, por el eso- tema laboral, exacto. El objetivo era que trabajaran. Yo trabajaba de chiquita. A su vez el niño estaba asociado, y esto no es menor para lo que nosotros estamos viendo hoy, a un bufón. Lo más parecido psicológicamente a un niño era el bufón que hacía reír a la corte. Pero no estoy hablando solamente de que esto fuera en la época medieval. Después de la época medieval se siguió manteniendo hasta casi la era contemporánea. ¿Qué quiero decir con esto? Que el niño habla pavadas. Claro. El niño miente. Mm. Es niño, tiene fantasías. Ojo. Sí, es que sí. Porque todos esos temitas son un problemita cuando uno está delante del juez, ¿está? Y tiene, igualmente ahora los jueces están mucho más sensibilizados con el tema, más cuando se especializó familia, y tiene que argumentar lo que pasa, porque en realidad en el imaginario está. Y el abogado defensor de otra parte siempre les va a cuestionar. ¿Y no será que el niño tuvo la fantasía de que le hacían esto y en realidad no le pasaba? Eso es lo que escuchamos nosotros a diario en la unidad Sí. cuando van, o capaz que no un niño, pero una adolescente, 12, 13 años, y me ha pasado de escuchar que la madre dice, es una fantasía que tiene, y estamos ante un caso real, o sea, después se comprueba y demás de que realmente estábamos ante una situación de abuso sexual, así. Sí, flagrante, así que te reventaba los Y la ojos. madre no paraba de decir, o el término, le viaja la cabeza, imagino esas cosas. Bueno, igual Ella está la imaginando. la Ella madre está- tenemos que... La madre era la madre. Es otro tema la Sí. madre, porque la madre a veces es que no puede ver Sí. o que no quiere No ver. quiere. Cuando no puede, la mayoría de las veces es que no, por más que lo vea, no puede hacerse cargo de lo que Una ve. negación tremenda de la situación. Entonces vos le pones un hipopótamo, perdóname que lo diga así, adelante, Sí. rosado y no lo Y ve. no lo ve. Sí, sí, sí. Entonces es como que todo eso hay que trabajarlo con la mamá, Sí, ¿no? la madre es otro caso para tratar. Pero que el Bueno, concepto... Joker era abusado y la madre lo sabía. ¿Lo que es? Joker era abusado y la madre lo sabía. Ah, bueno, Abusado claro. por la pareja de la madre. No, pero lo perpetuaba aparte, porque le servía que fuera así. También. Porque Bueno, sí. así de esa manera que tenía un enfermero eterno. Tengo que ver. O sea, tuvo una cuestión también en el árbol genealógico. igual. Tienen que verlo. Ahora salen Está corriendo. buenísimo. Noche en la Está hora. buenísimo. Mírenla. Nosotros hemos usado, por favor. Nosotros nos Porque igual a mí aparte la madre me dejó como un... Bueno, pero era realmente todo así, era loca, estaba loca ella realmente, o la llevaron a la... ¿No viste la parte que Pero la que llevaron a la locura también, con respecto No, al no niño, creo. porque te da a entender que al final no, el niño no era hijo de, que no es hermano de Batman. No les cuentes Pero- que no la vieron. Ya Ya que estamos todos al final. Pero Ya la- no, y esta- no vayan. O sea, escuchen así, hoy se sientan acá y les cuentan. Sí. No, está bien. No, es todo un tema. Lo que pasa es que es la madre del Joker es una madre, en este personaje, es una madre psicotizante. Se llaman madres psicotizantes. Son madres que en realidad enferman a los hijos. Sí. ¿Tá? Ellas las enferman y los enferman y ellos quedan enfermos y a su vez después contaminan más a la madre. Entonces la psicotizan más hasta llevarla directamente a la locura. El Claro. hijo seguramente queda prepsicótico y ella queda psicótica como la vieron ustedes cuando era ya más viejita. ¿Tá? Seguramente fue cuando era joven como es el Joker en la película. Sí, pero cuando era joven, que cuando hablaba con el médico, una frialdad a la mujer esa, como diciendo, acá tu hija dentro de un radiador, todo con golpes en la cabeza, que por eso era Negligencia, sí. Joker, y la otra tipo fumando. O sea, me pareció un Lo que pasa es que ahí... Sí, pero yo Es ahí, complejo. a mí ella me daba como, no Está sé. bien que la llame. No, ahí es complejísimo porque ahí se están metiendo en el tema psicodinámico de la parte psicopatológica y es complicadísimo porque ahí tenés... Pero capaz ella no vio la dimensión de lo que le están haciendo. No, ahí tenés dos conductas. Hay una conducta que es una prepsicótica y una conducta más de falta de empatía. ¿Tá? Cuando la falta de empatía se empieza a instalar más en la persona puede pasarse una cosa más de borde, más prepsicótica. Y en lo prepsicótico la persona es totalmente así como decís vos, o sea, queda queda como anestesiada. Claro. ¿Tá? O sea que aparece como un elemento clínico. ¿Tá? Y entonces imagínate cuidando una criatura, Sí, sí. Sí, sí. o
Es un caos. Yo he visto casos donde, por ejemplo, estaban los niños adentro de una caja. Los tenían dentro de una caja o dentro de un cajón de verdura. Y ni siquiera los tocaban. ¿Tá? De tener que ir a sacarlo con capaz que, yo qué sé, 9, 10 meses de nacidos. ¿Tá? Y era el mínimo contacto. Y ahí tenés dos cosas. Está por un lado la cuestión del corte con lo real, que tienen los padres claramente, que son totalmente ya psicóticos, pero a veces cuando no llegan todavía a ser psicóticos, hay una cuestión ahí también como de, para llamarlo de alguna manera, malicia. Que ahí jurídicamente te metes en un terreno terrible, porque ¿cómo haces? ¿A qué le das más valor? Como producto de la acción criminal que en realidad están configurando, ¿no? Que es la negligencia terrible frente a un niño que no tiene cómo cuidarse. No tiene cómo cuidarse. Entonces es todo un, ¿viste? Es como un conjunto de pesos y contrapesos que tenés que estar todo el tiempo evaluando, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo en interdisciplina. Bueno, infancia y adolescencia, nueva categoría social que amplía el ámbito de acción y control del Estado. Una cosa antes, importante, quiero avanzar más rápido porque si no las voy a, no vamos a terminar. Hay una diferencia entre fantasía y relato de la realidad vivida. El niño nunca puede relatar algo que no sabe cómo se vive. Claro. Y en el abuso infantil, ellos relatan una circunstancia que es imposible que la conozcan si no saben cómo es una circunstancia sexual. Entonces, ese es el argumento clave para que tiren por tierra cuando plantean es una fantasía lo que tiene. Yo no puedo construir una fantasía psíquica en base a elementos que no conozco de la realidad. Claro. Por más que tenga fantasía. Por eso las fantasías de los niños son, no sé, Alicia en el País de la Maravilla, por ejemplo. Claro. Una fantasía idealizada, totalmente ilógica, irreal, pero no una fantasía relacionada con, no sé, el señor que vive al lado me trae algo para tomar, que me da cuando se hace esto y lo otro con el cuerpo. Eso no es una fantasía. Eso es una representación de la realidad, Claro. que es imposible que la integre en su cabeza si no la vivió. Claro. Si la vivió, la dice, pero ya no es una fantasía. Porque el niño no tiene como niño que poder haber accedido a esos A esa elementos. idea. Claro. No las puede construir, no puede prefabricar eso, porque no lo conoce. Entonces, ese argumento yo he rebatido, pero pila, informe de parte, hacía roletes. Porque es uno de los argumentos de lo que se agarra la defensa. En la fantasía del niño. El niño está parentalizado por la madre o por el padre. No Sí, importa, eso ¿no? también lo lleva. La madre, mucho. mentira. Eso sí, el perito La sabe. influencia de los padres. Si vos como perito sabés detectar cuál es el discurso del niño y cuál es el del adulto, te das cuenta. El niño cuando habla como el padre o la madre, habla como un adulto, no habla como un niño. Y te das cuenta. Porque hablan y se mueven inclusive hasta distinto. Hay una interpretación de eso. Lo que pasa es que el tema es que nosotros todavía en nuestra chacrita o charquito, no sé cómo quieran llamarlo, como que seguimos como tirando dardos al blanco a lo que nos parece. Pero si uno estudia científicamente estructuras y protocolos, hay maneras de captar cosas. O sea, no es tampoco tan así. ¿Tá? El niño cuando habla como un adulto, es un adulto. Porque de hecho recrea al adulto cuando el adulto le habla. Él no lo puede dejar de hacer. ¿Tá? Bueno, muchos jueces han dejado de tomar relación a los niños porque cuando le toman el relación se dan cuenta de que está trabajado, de que habla como una persona de Como un 30 robotito. años, claro, un robot. Entonces digo, o sea, ya para tener pruebas que no te sirvan, digo, Usen la cámara Gesell. Usen la cámara mi padre con Gesell. 17 años no está trabajado porque es más grande. Usen la cámara 10 Gesell. años. Usen la cámara No, Gesell. porque sí, porque mi madre ayer fue a mi casa y no, o sea, está todo trabajado. Cuando te habla de memoria, porque está trabajado. Usen la cámara Gesell. La cámara Gesell, ¿saben lo que es? No. La cámara Gesell es una cámara donde en realidad uno entra, ¿tá? Es como una estructura, acá hay una sola en Montevideo, ¿tá? Que tiene lo tiene que haber visto en películas. Tiene una ventana, que en realidad es un espejo. Sí, sí. Vos entras por esta puerta, ¿tá? Y acá
pedís que se recree todo lo que el niño habla con otro técnico. Ah, no sabía. Ah, No, eso no. no es Está en que... Uruguay acá eso, ¿no? Sí, ¿Sí? y tus profesores lo saben. No te lo dijeron. Los profesores lo saben, yo no quiero culpar a nadie, pero digo, los profesores que son más veteranos mucho que yo, lo saben eso. Lo que pasa es que no se usa, porque cuesta pedirla. Pero los abogados penalistas que están especializados en la parte de abuso, lo piden. ¿A qué se la piden? Y se lo pedís de oficio a la parte del juez. Ah, mirá. Cuando hay una duda muy grande, y bueno, es la manera de apretar a la otra parte también. Yo he pedido muchas. Les cuesta, claro, y Sí, la primera vez. pero nadie se la juega. Infantil, ¿no? Y aparte, de hecho, la facultad la tiene que prestar, porque es de la Universidad de la República. La facultad. Y es de la Facultad de Psicología, la Cámara Gesell que hay. ¿Cómo funciona bien? La Cámara Gesell es un invento de Gesell, de Am Gesell, que en realidad él lo que generó fue una cámara, es más de origen norteamericano, ¿no? Es muy yankee el La planteo. película ya. Claro, parece. Entonces, ¿qué pasa? Él lo que hizo fue una especie de caja, ¿tá? Cerrada, donde hay una ventana, que es un espejo del otro lado. Se hacen también los interrogatorios con eso. ¿no? Sí, acá en el juzgado, Acá en el no. juzgado viejo, en Maldonado había porque Había otra. A veces reconocimiento. para los reconocimientos, para los sí. supuestos, los presuntos No, pero autores, en Estados la Unidos víctima hacen todo del otro con lado eso. los mira. En Estados Unidos los meten a ve. todo el mundo acá. Claro. Entonces acá tenés muchas veces capaz que una cámara también que está filmando, ¿tá? Y tenés gente que viene de parte, o sea, de una parte y de la otra a ver lo que pasa. Y en realidad, ¿qué es? En realidad es la recreación de un testimonio en vivo. Porque en este caso de abuso infantil, vos podés hacer una entrevista al niño ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo muchas veces he ido de parte, por el lado del chiquito o de la chiquita. Entonces, claro, cuando la otra parte empieza, no, porque tenemos un problema que es que la cientificidad de la prueba. La cientificidad de la prueba, ¿tá? Es un pequeño gran inconveniente en los casos de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque en realidad no todo el mundo lleva al niño cuando tiene duda Claro. a la parte Prueba física, ¿no? médica. Entonces, todo el mundo dice sí, la madre dice y el padre lo niega. La palabra de uno contra el otro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo consigo que lo lleven a una cámara, ¿tá? La cámara, ¿qué hace? Da cientificidad a la prueba. Porque lo están viendo. Y está pasando. Entonces, Pila a veces cuando aparece esta cuestión de que tira y afloja de las dos partes, le digo, yo pido una cámara Gesell. Que el niño vaya conmigo y que me diga a mí lo que me dice en el consultorio. Claro. Con un dibujo. Claro. Y ustedes lo van a ver. Ah, claro. Ahí ya está. Hacen así. Y después No, porque hay que ver conciliación. ¿Entendés? Claro. Pero digo, o sea, es una manera de apretar. Y el juez lo tiene que pedir. Porque en realidad puede pedirlo, porque de hecho es pública, ¿tá? Es una herramienta de la Universidad de la República, y en realidad en una cantidad de casos se ha pedido. ¿Ustedes se acuerdan del caso de los chiquitos de las pelusas estas? Del cerro con la directora que parece que los maltrataba sexualmente? ¿Se acuerdan de la escuela 364? Bueno, en ese caso el abogado penalista, ¿tá? Martín Frustasi, capaz que lo conoces, trabajó conmigo y es un caso donde se pidió a la Gesell y están todos los testimonios y es todo un tema porque ahí vos instalás desde lo más social, si se quiere, para llamarlo de alguna manera, que no tiene que ver con lo médico únicamente, una cientificidad de prueba en el momento que de la otra manera no tenés cómo, porque está la palabra de uno contra la del otro y el niño queda en el medio, que es lo peor que puede pasar. Sí, claro. ¿Tá? Entonces es una forma de despuntar la prueba. ¿Tá? La pedís y la tienen que habilitar. Demora, pero yo prefiero que demore para que habiliten esto y no que demore para ver qué pasa y que no se resuelva nada. Sí, tal cual. Y es por orden judicial. ¿El qué? Es por orden judicial. Y por lo general el abogado se la pide por oficio al juez. O sea, por oficio, por el juez la escrito. pide, ahí va. Y el juez la pide a la facultad. Ah, muy bien. La facultad lo que tiene que hacer es habilitar el espacio. Yo la verdad, la primera vez que... Y de hecho hay una agenda donde en realidad la gente se anota para participar, no abiertamente, ¿no? Pero para